Lectura del libro escrito por Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión. Capítulo 8. La excisión de la realidad. Existe un proverbio muy conocido que afirma que un manojo de varas es más fuerte que el mismo número de varas aisladas. ¿Implica este proverbio simplemente un hecho científico? Ciertamente no. Los proverbios tienen una moral. Este implica dos puntos. Junta cierto número de varas y ellas tendrán más poder para resistir y para atacar. O viceversa, dos puntos. Si necesitas una vara fuerte, cierto número de ellas más delgadas servirán para el mismo propósito. Esta función integradora es otro aspecto del ego. El ego es una especie de función administradora, unirá a las acciones de todo el organismo con sus necesidades primeras, por así decir. Invoca aquellas funciones de todo el organismo que son necesarias para la gratificación de la necesidad más urgente. Una vez que el organismo se haya identificado con una exigencia, se coloca de todo corazón detrás de ella, del mismo modo que es hostil a cualquier cosa ajena. Una persona hace dos afirmaciones, dos puntos. Tengo hambre y más tarde no tengo hambre. Desde el punto de vista lógico esto es una contradicción, pero solo mientras consideramos a esta persona como un objeto y no como un acontecimiento en el tiempo y en el espacio, entre las dos aseveraciones ha comido algo. Por eso, en ambas ocasiones está diciendo la verdad. Nos encontramos con una situación más complicada cuando ponemos a una persona con hambre en una caja hermética. El que acaba de decir tengo hambre, siente ahora me ahogo. Y ni siquiera tengo hambre y me ahogo. Desde el punto de vista de la supervivencia, respirar es más importante que comer. ¿Cómo sucede que no experimentamos estas afirmaciones contradictorias como hechos incompatibles? Se aplica también en cada caso a la alienación, ya que ambas son contrafunciones mutuamente necesarias. Sigue la formación fondo-figura. Una sana función del ego responde a la realidad subjetiva y a las necesidades del organismo. Cuando, por ejemplo, un organismo desarrolla hambre, el alimento se convierte en gestalt. El ego se identifica con el hambre. Yo tengo hambre. Yo responde a la gestalt, quiero este alimento. En el caso de la persona que preferiría morir a robar el pan, el ego aliena el tomar el alimento. Sin embargo, sin la formación fondo-figura, ni vería ni imaginaría el pan y no habría posibilidad de que el ego alienara el impulso de tomar el pan y se identificara con la ley. Si las funciones del ego fueran idénticas a la formación fondo-figura, serían superfluas y sin embargo son indispensables para la tarea administrativa de dirigir todas las energías disponibles al servicio de esa necesidad orgánica que ocupa el primer plano. Con este hecho, nos enfrentamos a un ulterior aspecto bifuncional, el de amo y sirviente. La observación de Freud, entre comillas, no somos los amos de nuestra casa, es conecta en cuanto que el ego acepta órdenes de los instintos dentro del campo biológico y de la conciencia y del medio ambiente dentro del campo social. Sin embargo, el ego no es simplemente un sirviente de los instintos e ideologías, es también un intermediario con muchas responsabilidades. Poner la responsabilidad de las causas no ayuda al desarrollo del ego. El deseo de ser dueños de nosotros mismos proviene de la cooperación insuficiente entre el organismo y la función del ego. Cuando una persona, por ejemplo, decide que la defecación es algo molesto y que sus intestinos deben sin más hacer lo que él quiere, esta actitud de dominio es una aplicación errada de las funciones del ego.
Sus funciones del ego deberían asegurar la gratificación adecuada del impulso de defecación, con un mínimo de energía y un óptimo de funcionamiento orgánico. Un ego autocontrolador, dictatorial e intimidador, que dicho de otra forma correcta significa la función de identificación con una conciencia intimadora, en vez de asumir la responsabilidad del organismo lo empuja, la mayor parte de las veces como culpa, hacia el it o el cuerpo, como si fuera algo que no perteneciera a él. El concepto de it es tan solo posible como contrapunto al concepto de superego. Así es una construcción artificial, no biológica, creada por la función de alienación del ego. Una frontera aparece entre la parte aceptada y la rechazada de la personalidad, y se desarrolla una personalidad escindida. Dicho de otra forma, el tomar al ego como una sustancia, debemos admitir su incompetencia, debemos aceptar de la dependencia del ego de las exigencias de los instintos, la conciencia y el medio ambiente, y hemos de estar de acuerdo plenamente con la pobre visión de Freud sobre el poder del ego. Sin embargo, en cuanto captamos el poder de identificación del ego, nos damos cuenta de que a nuestra mente consciente se le deja con una instancia de importancia muy considerable los puntos, con la decisión de identificarse con todo cuanto considera, entre comillas, correcto. Encontramos en esta función de identificación, alienación, el inicio de una voluntad libre. Con frecuencia se aplica mal esta función, pero esto no altera el hecho de que en ella hemos hallado el principio del control consciente del ser humano. La sociedad debe determinar qué identificaciones del individuo son deseables para su función holística fluida, sin dañar el desarrollo del individuo ni su salud física y mental. Entretanto, el individuo no puede hacer más que evitar identificaciones múltiples que, sin falta, llevarán al menoscabo del holismo personal, lo cual sin duda producirá conflictos internos, escisiones de la personalidad e infelicidad creciente. Estas escisiones, conflictos e infelicidad del individuo son el equivalente microscópico de la actual situación mundial. Se cita una frase de Virgilio que dice: clamores de disensión surgen en la ciudad, se oirá a cada uno y todos a la vez darán consejos. Una parte lucha por la paz y otra por la guerra. Algunos excluirán a sus enemigos y otros admitirán a sus amigos. Virgilio. El conocimiento intuitivo de estas dos funciones I que forman las fronteras es la gran ventaja de Hitler. Al no estar invertida su agresión en su salida dental, dientes estropeados, comedor de avena, encuentra su camino básicamente en el llorar y el gritar. Cuando no consigue lo que quiere, entra en un estado de irritación, primero quejándose, después gritando y chillando a la máxima potencia de su voz, hasta que todo su control entra en pánico y hace cualquier cosa para pacificar al niño que llora, o se puede herir a un niño inocente, y Hitler siempre alega su inocencia. Más adelante descubre que mientras más seguidores consigue, más agresión puede aplicar. Cuanto más agresión puede aplicar, más fuerte se hacen los vínculos internos de su grupo. Descubre el símbolo unitivo de la Cruz Gamma, el lema, entre comillas, un pueblo, un país, un jefe. Un término ideológico que ha traído a muchas clases del pueblo alemán. Finalmente, proporciona el alimento emocional para la vanidad alemana, la idea de, entre comillas, la raza dominadora. En forma paralela a la aplicación del FF va su conocimiento de la acción del I. Al percibir la importancia de las totalidades, sabe que la unidad crea fuerza.
Por eso se dedica a destruir toda organización contraria poderosa, ya sea un consejo industrial, un sindicato o la iglesia. Parte la cáscara y arroja el material no digerible, absorbe a los miembros y asimila el dinero de las organizaciones destruidas, entre comillas, una por una. Ataca primero las organizaciones y estados internos, después a los externos. Aplica en la estrategia también la técnica oral. Corta los ejércitos enemigos con los incisivos de sus ataques relámpago y los tritura con los molares de sus ataques. Cuando sus incisivos, las puntas de lanza, se embotan, cuando los malores de sus bombardeos no logran reducir al enemigo a pulpa, entonces está perdido. Lo mejor que puede hacer es agarrar con sus dientes, tratando de que no se escapen. Un objetivo esencial de su técnica es resquebrajar totalidades, por ejemplo naciones, con la ayuda de la quinta columna. Por un lado, la idea es juntar a todos los miembros de la quinta columna en una unidad sólida, aguijoneando sus rencores y odios comunes, recalcando su relación mutua y presentándose como el único salvador. Por el otro lado, alienta el entrenamiento de la destrucción que, a su vez, acrecienta la cohesión de la quinta columna. Cuanto mayor es el subdesarrollo oral, por ejemplo, la falta de poder razonar o la dependencia de la Iglesia y el Estado con que se encuentra, más fácil le resulta encontrar suficientes personas que crean en él. Solo la explotación consciente del fenómeno de la frontera del ego es el privilegio de Hitler. Los límites naturalmente se dan en todas partes y varían desde la división que, espacialmente en tiempos de elecciones, atraviesa a los Estados Unidos hasta la personalidad extendida. Cuando un club de fútbol no mantiene su agresión en las competencias y no existen otras atracciones que mantengan unidos a los miembros, el club se desintegrará o al menos se descompondrá en fracciones. Las personas con ciertas afinidades se juntarán y formarán camarillas. Comenzarán a molestarse unas a otras, peleándose por puntos pequeños y finalmente, si no hay ocasión de restablecer la frontera exterior común, lucharán unos contra otros. El resultado será una división o hasta una separación. Si se da la separación, cesará la hostilidad, pero solo con una condición, que no siga el contacto. Las fronteras, con sus funciones phi, t, comienzan a existir tan solo cuando queda algún contacto. Cuando existen divisiones y contactos se verá siempre la función de frontera como la hostilidad abierta o latente o como tendencia inhibida a la integración por la identificación como amistad o amor latente. El lugar de contacto en estos casos es igual al lugar de conflicto. Entre comillas, se necesitan dos para una pelea. Se da una división entre el individuo y el mundo en el caso de un criminal en prisión, cuyo aislamiento está materializado por las bañas de la prisión. Una actitud amistosa por uno u otro lado, misericordia y arrepentimiento respectivamente, puede eliminar la separación y restablecer el contacto. Pero el fenómeno de contacto no es permanente, está constituido por la experiencia de reunión y será reemplazado por la confluencia, una vez que el antes, entre comillas, criminal, es aceptado de nuevo por la sociedad. En el caso del criminal, la sociedad inicia la división, pero el individuo puede crear también esas divisiones. El deseo de soledad crea una frontera como una fase pasajera, mientras que la misantropía o una idea de persecución generalizada lleva a un aislamiento más permanente. Una convicción política diferente de la mayoría puede crear un nuevo partido, un nuevo credo, creará una secta. Para evitar conflictos, para permanecer dentro de los límites de la sociedad o de otras unidades, el individuo aliena aquellas partes de su personalidad
que lo llevan a entrar en conflicto con el medio ambiente. Pero la evitación de conflictos externos tiene como resultado la creación de internos. El psicoanálisis ha recalcado correctamente este hecho una y otra vez. Un niño desea con intensidad un juguete. No lo consigue, pero sabe que es posible comprarlo con el dinero que está en la bolsa de papá. Tomar este dinero, lo sabe, lo llevaría a un serio conflicto con su padre, que dice que robar es un pecado y que hay un castigo para ello. Al identificarse con lo que dice su padre, debe alienar, suprimir su deseo, debe destruirlo por medio de la resignación y el llanto, o arrojarlo fuera de su frontera del ego, reprimiéndolo o proyectándolo. Se realiza la regresión retroflexionando su agresión, que originalmente se dirigía contra el padre frustrador y ahora se dirige contra su deseo. La proyección, a través de un proceso diferente y más complicado, restablece la armonía entre él y el padre, pero al precio de destruirse a sí mismo. El holismo no exige paz interna. Un conflicto interno se opone a la esencia misma del holismo. Freud dijo una vez que un conflicto en la personalidad es como dos criados que se pelean durante todo el día. ¿Se puede esperar que realicen algún trabajo? Cuando existe una decisión dentro de la personalidad, por ejemplo entre conciencia e instintos, el ego puede ser hostil hacia el instinto y amistoso hacia la conciencia, inhibición o viceversa, desafío. Los siguientes ejemplos de asesinato pueden demostrar cómo el mismo acto suscita reacciones, evaluaciones y hasta conflictos diferentes, y cómo las diversas reacciones dependen del modo de identificación. Dos puntos. Una persona ha disparado un tiro a su vecino. La sociedad o su representante, el fiscal, que se identifica con la víctima, lo llama asesinato y exige castigo. Una persona ha dado un tiro a su adversario en la guerra. La sociedad se identifica con el soldado por estar, esta vez la víctima, fuera de las fronteras de la identificación. Podría ser que el soldado hasta recibiera un premio. El mismo caso que el primero. Pero aquí el juez, al saber que nuestro asesino, entre comillas, ha sido profundamente ofendido por el vecino, podría simpatizar con el acusador. Por medio de la identificación con ambos, el matador y el cadáver, el juez está en conflicto acerca de la culpa del acusado. Siguiente. El mismo caso de dos del militar, pero el superego del soldado ha retenido el dogma del que matar es un pecado mortal. Estará también en conflicto por la identificación con su país y con las exigencias de su conciencia. Cuando el juez dice te condeno entre comillas y no te condeno entre comillas, el soldado siente debo matar y no debo matar. Esas identificaciones dobles son intolerables para el organismo. Se requiere una decisión. Debe cesar una de las identificaciones. De hecho, solo comprendiendo la posibilidad de rechazar identificaciones como indeseables y peligrosas y de alienarlas, podemos captar el auténtico sentido del ego y su desarrollo como selector o sensor. La identificación con las necesidades orgánicas ordinarias mente está libre de esfuerzo, pero no la alienación. Cuanto más cerca está un deseo de las necesidades orgánicas, más difícil resulta la alienación cuando la situación social lo exige. La mayoría de nosotros hemos experimentado cuán difícil es disociar hasta de una curiosidad morbosa de fijar la mirada en una persona deformada. A pesar de todos los esfuerzos para dirigir hacia otra parte los ojos, nos descubrimos mirando una y otra vez en dirección desaprobada. Si es ya casi imposible alienar esa curiosidad morbosa o un hábito desagradable como un tic
o el tartamudeo, ¿cuánto más difícil debe ser alienar un impulso realmente poderoso? ¿Dejaría usted de hacerlo por un dulce? Mencioné antes que en la función de identificación tenemos el núcleo de una voluntad libre, entre comillas, que comenzará a existir en cuanto el proceso de reacondicionamiento reemplacemos, entre comillas, correcto entre comillas, incorrecto por, entre comillas, identificación y, entre comillas, alienación, respectivamente. Por habernos identificado con algunos métodos los llamamos correctos y alienamos otros llamándolos incorrectos. Este sentido de corrección e incorrección engaña a veces, ya que se percibe la familiaridad o los hábitos como correctos y las actitudes extrañas o no acostumbradas como incorrectas. F. M. Alexander ha realizado un estudio excelente sobre estas dificultades que salen al paso en el proceso de recondicionamiento. Esta confusión de la actitud familiar como lo correcto, entre comillas, es algo que se encuentra diariamente en el análisis. Muchos analistas hablan de esto como de falta por parte del paciente de comprensión de su enfermedad. Este reproche está por completo fuera de lugar. La actitud biológica correcta podría haber sido alienada hasta tal punto que el paciente no puede ya concebir como natural. Su resistencia es una identificación con ciertas exigencias ideológicas que él no experimenta como una identificación cambiante, sino como una visión correcta, fija. El análisis de un síntoma puede aclarar el sentido de lo anterior y demostrar cómo la movilización de las funciones del ego es necesaria para restablecer el funcionamiento sano de toda la personalidad. La señora A sufre dolor de cabeza y después de que una amiga la ha insultado, no tiene conciencia del hecho de que ella misma produce el dolor de cabeza y no desea asumir la responsabilidad de él, más bien echa la culpa a su constitución, a su propensión a los dolores de cabeza o a su amiga desconsiderada. También el psicoanálisis la exonera de responsabilidad al descubrir la causa en energía libidinal transformada. Si ella se responsabilizara más por su dolor de cabeza y tomara menos aspirinas, y si conociera exactamente cómo lo produjo, podría decidir no producirlo en absoluto. Dice que después del insulto de su amiga sentía ganas de llorar, pero no derramó una sola lágrima. Parece como si el llanto se hubiera convertido en dolor de cabeza, pero del mismo modo que no pudo concebir cómo la libido puede transformarse en un dolor de cabeza, tampoco puedo aceptar esa transformación del llanto. Cada truco conjurador tiene su explicación racional. Identificada con la dignidad y el orgullo, era incapaz de identificarse con la necesidad biológica de encontrar alivio en el llanto y por esa razón contrajo los músculos de los ojos y la garganta para detener el flujo de las lágrimas. La contracción muscular intensa lleva al dolor. Apretar los músculos de la cabeza produce dolor de cabeza. Cualquiera puede convencerse de esta producción de dolor apretando un puño lo más fuerte que pueda. Volviendo al paciente, sin disolver la conglomeración del ego, en este caso las contracciones permanentes, no puede ceder al impulso de llorar, de adquirir funciones adecuadas del ego, es decir, identificaciones con sus necesidades reales. Su dolor de cabeza es el signo de una situación no concluida, es incapaz de terminar, de liberarse de su resentimiento, porque siente una renuencia tremenda a dejarse ir. En esa renuencia la asiste su sistema sensomotor.